Buenos días a todos. Se inicia hoy la receta médica de la Z, el programa oficial de salud de la Z101 y del país. Hoy es jueves y los jueves es la edición especial de la receta médica de la Z. Tenemos con nosotros hoy al amigo Carlos Veloz, que nos facilitó la presencia de la licenciada Zaida Ana Alvarado. Alvarado. Ujú. Ana Alvarado es licenciada en educación, especialista en ciencias pedagógicas y orientación educativa, con un magíster en gerencia y más de 30 años de experiencia en el área de la educación. Actualmente es la consultora en educación de la afectividad y la sexualidad en el programa Aprendiendo a Querer de la Fundación Palabra y Vida. Es miembro de la Alianza Latinoamericana para la Familia, acompañante pedagógico del programa A&Q en países de América Latina, formadora de docentes, certificada por la Universidad Pedagógica Libertador de Caracas, Venezuela, y es invitada por 2 años consecutivos por la UNSC como facilitadora del taller en educación sexual. La licenciada Ana, su apellido, perdón, Alvarado. Alvarado. Ujú. Ana Alvarado, dominicana, Ana, No, venezolana. venezolana. Venezolana, nacida en Maracaibo, estado Zulia, en la provincia del estado Zulia. Y bueno, ya tengo un año acá en la República Dominicana, en estas mismas labores que desde hace 4 años vengo desplegando con el programa Aprendiendo a Querer acá en este país. Ahora acá en Dominicana, impulsando esta labor con Monseñor Víctor Masalles. Con el Hoy. obispo Masaya. Ya entiendo por dónde entonces andamos en el día de hoy. Propuesta educativa que Ustedes presenta. traen una propuesta, eso es lo que ustedes querían explicar, porque me dijeron, no, Carlos me había dicho, te voy a llevar una persona con mucha experiencia, 30 años en el área de la educación y consultora, facilitadora, y te vamos a presentar un enfoque diferente Correcto. al enfoque que quiere imponerse, Políticas de género. porque de hecho es una imposición, porque cuando tú no das la opción de el tipo de educación que tus hijos quieren recibir, es una imposición. ¿Cómo sería una imposición esto? Correcto. Porque esa es la neutralidad que Es, nosotros presentamos. exacto. ¿Cómo sería una imposición que un programa tan interesante como este sea obligatorio para todo el mundo? Entonces, hay algunos tipos de educación donde los padres tienen el deber y el derecho de decidir Y evaluarlos. y evaluar qué Correcto. educación quieren. Nosotros tenemos en el colegio, doctor, licenciada, yo voy a hacer un preámbulo, no se preocupe, tenemos 1 hora y media. Los padres deberían decirle, en el colegio tenemos 5 electivas: educación de género, educación sexual con orientación a tal cosa, educación cívica, religión, dentro de las religiones, las católicas, la evangélica, la musulmana, la que usted quiera. ¿Qué usted quiere como electiva para sus hijos? Correcto. Entonces el Correcto. papá dice, no, yo quiero educación de género para mis hijos. Entonces ese grupo de muchachos que sus padres y ellos mismos, pero sobre todo los padres, porque cuando son menores van bajo la tutoría de los padres, dicen, bueno, este grupo de muchachos de 10 a 11 se van para el salón 201B y estos se van para el 201C y estos se van para el 201A. Y cada uno recibe en esas electivas el tipo de educación. Pero la electiva evaluada conforme a los mejores criterios educativos para la familia. Porque no es que, Bueno, bueno, ya, toma esto ya, y ya hay eso es eso, evaluado, ya Mario. eso es un sesgo. Porque quien ¿No lo te va, gustan los sesgos? No, un no, sesgo. no, quien ya va a evaluar son los padres, Correcto. no nosotros.
y los padres son los que van a decidir. Exacto, evaluar. Como son los que tienen que decidir esos niños cuando sean adultos. Correcto. No como niños que quieren imponer que un niño de 7 y 8 años decida qué es lo que él es, porque por imposición o por influencia. O por ideología, exactamente. Pero eso también es exactamente. una opinión mía Como padre. de juicio de valor, Como padre. por los valores que yo entiendo que son los míos. Y esa es al punto donde tenemos que llegar, Carlos, licenciada, que la democracia debe ser tan amplia que permita la no imposición de criterios, sobre todo si son criterios minoritarios. Correcto. Claro. Y es por eso que ustedes están aquí hoy, porque yo quiero escuchar, como hemos escuchado tanto el otro tipo de programa, De enfoque. Exacto. yo quiero escuchar el tipo de enfoque que ustedes traen, que es un enfoque... Es un enfoque centrado en la persona, centrado en el proceso de desarrollo del niño, niña, adolescente. Vamos a ver, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto? Es un programa, Aprendiendo a Querer, es un programa de educación para la afectividad y la sexualidad que está es un currículo de 13 niveles que se va desarrollando a lo largo de todo el proceso de escolaridad de los niños, niñas, adolescentes, de los 6 años de edad hasta los 18 años de edad. Es decir, que los temas del proceso de desarrollo sexual y afectivo que se van dando en esa etapa, en esa edad propia de cada uno de esos niños y adolescentes, son tratados de acuerdo a lo que ocurre en esa etapa de desarrollo. Y no nos adelantamos, pero tampoco nos atrasamos para que el niño, en la medida que se vaya dando ese entendimiento de lo que es la sexualidad, de lo que es la alfabetización de su afectividad, él vaya entendiendo la sexualidad desde esa etapa de desarrollo, pero dentro de un enfoque de lo que es natural. O sea, como yo como varón, como hombre y yo como niña o como mujer. De manera que, ¿qué va pasando en ese proceso de desarrollo desde pequeño y hasta que llego a la adolescencia, cuando yo me planteo un proyecto de vida, me planteo un proyecto familiar o yo me planteo un proyecto profesional, que más o menos cuando a los 17, 18, 19 años ya el joven empieza a plantearse decisiones de vida. Este programa que es laico, tengo entendido que es laico. Es laico. Aprendiendo a Querer, comienza a partir de qué edad en la formación de la persona. Comienza, el programa está pensado y desarrollado con la participación de un equipo multidisciplinario donde intervinieron psicólogos, pedagogos, médicos. Incluso en sus inicios tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Viktor Frankl, que nos acompañó en estas primeras reuniones donde se estaba como construyendo la columna vertebral de este programa y se fue pensando que lo necesario era que estos contenidos, estos procesos que debían ser tratados desde la afectividad y la sexualidad de los niños comenzaran desde preprimaria, es decir, cuando ya el niño está entre los 5 o 6 años de edad antes de comenzar su primaria. ¿Por qué? Porque la labor, cuando se pensó Aprendiendo a Querer en sus inicios, se pensaba como una respuesta asistencialista a una problemática de elevados números de embarazos adolescentes y se le empezó a dar a las muchachas como charlas. Pero nos dimos cuenta a lo largo de un buen tiempo que se estuvieron dando esas charlas que el trabajo había que hacerlo desde la escuela para trabajar desde un enfoque preventivo. Claro, se atendió la consecuencia, que fue el embarazo, las niñas lograron a término los niños que fueron concebidos, pero luego nos dijimos, no, es que el trabajo, es que la formación, es que el incidir en el carácter del niño y la niña y adolescente lo tenemos que hacer desde la escuela, porque la escuela está pensada para educar, está pensada para dar las herramientas, está educada como para iluminar el camino que esos jóvenes o esos niños necesitan ver para su crecimiento y su desarrollo
biopsicosocial y espiritual que tiene que ver con el entendimiento de sus decisiones, de lo que le conviene, de lo que es su voluntad, vamos a decirlo de esa manera. ¿Cómo ve este programa al niño y a la niña? ¿Con igualdad de derechos o con imparcialidad en su capacidad de decidir sobre lo que ellos son y lo que quieren ser? Los niños y las niñas para Aprendiendo a Querer son diferentes y complementarios. Es decir, el niño, el varón, se reconoce su naturaleza como un don que le fue dado, ¿verdad? Y a la niña lo mismo, ellos son distintos. O sea, nosotros no planteamos en el programa Aprendiendo a Querer que haya una guerra de sexos, sino que realmente haya un entendimiento de las diferencias, de cómo piensan, de cómo es su cerebro, cómo es su cuerpo, cómo son sus afectos, cómo maneja su afectividad, cómo maneja su accionar, o sea, es algo así, cómo piensa, cómo sienten y cómo actúan de manera distinta, pero que a la vez son complementarias. O sea, yo no tengo que yo niña con un niño pensar que somos distintos y que yo voy a un enfrentamiento o a una confrontación con él. No, realmente somos diferentes, tenemos talentos iguales cada uno de nosotros y esos talentos los ponemos en común para en beneficio de nosotros, en beneficio del otro y en beneficio de ese grupo de alumnos y de estudiantes que están dentro de ese espacio educativo. O sea, ese es el planteamiento, no busco la confrontación, sino la comprensión, el entendimiento de lo que yo soy por naturaleza. La sexualidad en los seres humanos es algo biológico y la respuesta sexual es muy diferente tomando en cuenta la expresión cultural de los países. No es lo mismo Europa que República Dominicana. En algunas partes de Europa el índice de embarazo en adolescentes es menos de un 13%. Sin embargo, aquí nosotros duplicamos o triplicamos posiblemente esas cifras. Bueno, aquí está en un 19%, que fluctúa hacia un 21-22%. Y teniendo en cuenta, Mario, por ciento, claro, teniendo en cuenta que tenemos embarazadas haitianas y extranjeras de otros países. Sin embargo, en Europa es casi un 13 por cada 100.000. Sí. Por cada 100.000. No en toda Europa, pero en algunos Bueno, países. en sentido general, Claro. cuando hablamos de la Unión Europea, anda alrededor del 13 por cada 100.000. Sí. Cuando revisamos Estados Unidos, que es uno de los países que más alto tiene, 28 Estados Unidos. anda un 29 28, claro. por 100.000, Sí. que es una cifra alta, pero cuando la comparamos con la cifra de República Dominicana, se queda en pañales. ¿Cuál? ¿Estados Unidos? Sí. Dices? No, Mario, no. Oh, pero es claro. más alta que República Es más Dominicana. Estados Unidos, Claro. ¿cuántas Mario. tenemos acá? Tenemos, te dije, de 19 a 21%, de No. cada 100. Ahí es que voy. De cada En 100, Estados Mario. Unidos es por cada 100.000. Sin O sea, hacer el prorrateo Oye, de Carlos, las haitianas, como te dije, que si tú quitas eso, entonces baja más la Carlos, tasa. no. Yo tengo esos datos. Mario. Atiende. En Estados Unidos, la tasa se mide por 100.000. Es un 29 por 100.000. Revísalo para que tú veas. Por 100.000. Claro. En República Dominicana es en porcentaje en base 100, no es tasa. Estamos hablando de porcentaje. La tasa, el porcentaje, pero no es tasa. En República Dominicana, el porcentaje de embarazo en adolescentes, ¿cuál es? Es un 21. Mario, Porcentaje. de cada 100.000 tú lo llevas al mismo análisis estadístico. Tú lo llevas igual, es lo mismo, no varía. A nivel global, tú vas a tener perdóname. todos Cuando los tú dices, porcentajes. no. Cuando tú dices, yo tengo 168 por cada 100.000, son 168 casos, o no es porcentaje en base a 100.000. O sea, fíjate, Carlos, es diferente. 29 por 100.000 es una tasa. Ahora, cuando tú dices, yo tengo un 29% en base a 100. O sea, yo no sé, ojalá me llame algún estadista. Pero yo soy uno, ¿tú Mario, eres que te estoy estadista? diciendo, o sea, tú tienes 141.000 embarazos. Sí. Que es
lo que regularmente... O sea, sí, es cierto, es lo mismo, sí, es cierto. Mario, Mario, no me desacredites mi área. Perdón. Lo que regularmente tú tienes, luego de esos 141,000, tú vas a tener 36,000 a 32,000 adolescentes embarazadas dentro de... Es lo mismo. O sea, dentro de sus diferentes edades. Perdónenme, oyentes. Mario. Bueno. Y tú eres un verdugo con los números. Sí, pero no siempre uno está lúcido. Te perdono eso. Óyeme, entonces nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. Bueno, sí, claro. Relativamente sí. Y muy por debajo, y muy por encima. Por capacidad poblacional es preocupante. Y muy por encima de Europa. ¿Qué diferente está haciendo Estados Unidos, Europa y América Latina? Porque la sexualidad, y ahí es que donde quería entrar en la discusión, la sexualidad es la misma. Es la misma. La edad media para tener relaciones es muy baja, indudablemente es muy baja. Aquí anda el promedio rondando los 16 años, el primer contacto sexual. El primer contacto sexual. En Estados Unidos, esa es la media aquí también. La media. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa población que a pesar de educación sigue teniendo relaciones sexuales y van a seguir teniendo relaciones sexuales? ¿Cómo vamos a enfocar las relaciones sexuales en los jóvenes para reducir dos grandes problemas? Los dos grandes problemas que tienen las relaciones tempranas es el embarazo en adolescente y son las enfermedades de transmisión sexual. Correcto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar desde este punto de vista, bajo este programa, Aprendiendo a Querer, para postergar lo más que se pueda el primer contacto sexual, que debe ser una de las finalidades de todos los programas de educación sexual? Y cómo vamos a intervenir para reducir el embarazo en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, y se lo voy a dejar para después de la pausa. La receta médica de la Z.